Dentro del tema genérico de principios creacionales que venimos hablando en todo este tiempo, eh, hoy empiezo como una especie de nueva serie en la que intentaré tratar de los frentes que tienen los cristianos, los frentes que tenemos en la vida realmente. ¿Cuáles son los frentes de batalla de nuestra vida? Y siempre en este proceso de entender la Biblia con esta estructura de creación que hemos repetido muchas veces, creación, caída, redención, digamos, y nueva creación, ¿no? Pues los frentes, ¿cuáles son los frentes de nuestra vida? Fundamentalmente podemos decir la familia es un frente de nuestra vida, sin lugar a duda, ¿no? De los que nos ocupa y nos preocupa muchas veces. El trabajo en el que pasamos un tercio de nuestra vida normalmente. Nuestra relación, si somos cristianos, con la Iglesia, y que es muy importante para nosotros, y nuestra relación individual con Dios. Así que vamos a empezar hoy con el de la familia, y más que el de la familia, como veis ahí, el del matrimonio, porque es muy difícil hablar de todo en 30 minutos, poco más o menos. Antes me vais a permitir que haga en esta introducción, un pequeño paréntesis y que espero que veamos la importancia que tiene en todo lo que estamos diciendo, aunque no será fácil de pillar, no será fácil de entender, ya os lo digo. Pero este paréntesis quiero hablar un poco de la oposición mental. ¿Qué es eso? La oposición mental que muchas veces tenemos. La oposición mental se trata de que nosotros, como seres finitos, vemos una parte de las cosas, no vemos el todo. Y está bien que veamos una parte y que nos ocupemos de esa parte, ahí no hay ningún problema. Pero tenemos oposición mental cuando lo que no vemos creemos que no existe o que es inferior, que otros sí ven. Esa es la oposición mental. Voy a dar algunos ejemplos para que podamos entender un poco más, con más detalle, lo que pretendo decir. Por ejemplo, si somos enamorados del Evangelio, de la redención de Cristo, puede que nuestra oposición mental nos haga minimizar la importancia de las verdades creacionales. Digamos, sí, está bien, pero no tiene tanta importancia. Lo de Cristo es mucha importancia. Esta oposición, ¿no? Si nuestro fuerte tiene que ver con las emociones, hay personas que sabéis que su fuerte está más en las emociones, otras personas están más en la objetividad, en los datos, en la verdad objetiva, etcétera, ¿no? Pues si nuestra fuerte está más en las emociones y en los sentimientos, porque es lo que vemos nosotros y nuestra experiencia, seguramente nos será fácil oponer mentalmente, no debemos, pero será fácil a los datos y a las cosas. Y pensemos que los datos y las cosas no tienen importancia, pero al revés pasa igual. Al revés pasaría exactamente igual. Si somos creyentes y por tanto valoramos mucho la fe, naturalmente, es probable que no apreciemos demasiado la ciencia y la técnica. E incluso muchos creyentes no solamente no la aprecian demasiado, es que la rechazan. Pero pasa igual a la inversa. Para aquellos que no tienen esa fe y que sí tienen mucha confianza en la ciencia y en la técnica, pues a los que tienen fe nos ven como personas inferiores, que no tenemos suficiente inteligencia y por eso necesitamos un poco ese concepto que ellos llaman mágico de la vida. Oposiciones mentales se producen continuamente. Lo que no sé si somos conscientes es del daño que eso produce en la convivencia humana. Algún ejemplo más. Si he llegado a valorar mucho la oración, legítimo y bueno, pues puedo pensar que el estudio serio de la Biblia, la organización, la planificación, son cosas de poca importancia o de ninguna. Otra oposición mental. Si valoro mucho la predicación, la exposición de la palabra, puede ser que las canciones, el arte, la música, pues lo veamos, está bien, pero es como de segunda división, ¿no? Esta oposición mental es una realidad.
Es difícil de librarnos de ella, por no decir, creo que imposible, por esta finitud que tenemos como seres humanos. Nos debería ayudar para entender esto algunos aspectos que la Biblia nos enseña. Por ejemplo, a los que conocéis la Biblia, en Hechos capítulo 6 se plantean allí una serie de problemas con la alimentación de las viudas procedentes de los judíos de procedencia griega, etc. Y hay un problema allí y los apóstoles deciden ocuparse ellos en la oración y en la palabra, y buscan a otros 7, que luego serían muchos de ellos personajes muy importantes en los Hechos de los Apóstoles, para ocuparse del servicio a las mesas. Los apóstoles se ocupan en lo que es su llamado, en lo que ellos ven, en lo que ellos tienen que hacer. Y los otros se ocupan en lo que ellos ven, en lo que es su llamado, en lo que tienen que hacer. Es el mismo espíritu dando a unos y a otros. No es más superior los apóstoles que los otros. Y otro ejemplo en la Biblia, en 1 Corintios 12, por ejemplo, donde Pablo habla tanto de los dones espirituales como un cuerpo, pues todos los miembros son exactamente igual de útiles. Ninguno puede decir que tener oposición mental sobre el otro. Si yo soy pie, lógicamente lo que voy a hacer es andar. Y no voy a entender mucho de ver, pero no debo de tener oposición mental al que ve. Simplemente debo de ocuparme en andar. Porque son el mismo espíritu que mueve a todos y a cada uno. Afortunadamente, nuestro Dios es más amplio de lo que nosotros podemos entender. Por eso Él no tiene oposiciones mentales. Porque Él va del alfa a la omega, del principio al fin. En Él está todo y sostiene todo y guarda tanto lo físico con sus leyes naturales, con todo lo que hay en este mundo, y hay un montón de textos que podríamos citar sobre eso, a la fe y a la salvación del creyente más humilde y más sencillo, tanto aquí como en toda la eternidad. Dios es el único que no hace oposición mental en estas cosas. Pero es bueno que nosotros vayamos pareciéndonos lo más posible en este proceso de crecimiento a Dios, en este sentido también. Creo que la manera en que podemos ir desarrollando esta actitud de no oposición mental es ir madurando, dándonos cuenta de que todo suma, que todos los miembros del cuerpo y cada uno enfatizará lo suyo, lo que es de ese cuerpo, de ese miembro, pero suma. Ninguno deberíamos tener oposición mental hacia otra cosa, ¿no? Es la suma de todo lo que hace que todo vaya bien. En cierta ocasión estuve hablando con unos padres cristianos muy fieles a Dios y muy fieles, muy literalistas de la Biblia, estos que hice ahí milimétrico, ¿no? Y tenían un problema, su hija se había divorciado y se había vuelto a relacionar con otro hombre que no. Y ellos me preguntaban un poco, porque la hija decía que iba a venir a verlos y tal, estaba fuera en otro sitio. ¿Y qué hacemos con nuestra hija? ¿Qué postura tomamos? ¿Tenemos que recibirla, no recibirla? Y yo digo, por creación vuestra hija es vuestra hija y seguirá siendo siempre vuestra hija. Eso no quiere decir que estéis de acuerdo con lo que hace y seguramente en amor podéis decírselo y hablar con ella sobre el tema si viene al caso, ¿no? Pero es vuestra hija y seguirá siempre siendo vuestra hija y tenéis que ayudarle. Los conceptos creacionales tienen una importancia grande. Si somos capaces de unir estos conceptos creacionales, nos ayudarán a cómo vivir en la vida. Si no somos capaces, tendremos estos dilemas permanentes. La oposición mental es más destructiva de lo que podemos imaginar nosotros. Más destructiva para la convivencia humana, para la convivencia en las iglesias, para la convivencia en la sociedad, de lo que podemos pensar. Y como digo, el elemento clave para crecer en esa no oposición mental es, y que lo vengo diciendo con mucha insistencia, la comprensión de la creación, de la caída, de la redención y de la nueva creación.
entendiendo el lugar que tiene cada una de estas enseñanzas en la vida, integrándolas, no dividiéndolas, integrándolas en la vida. Esta es la manera como nos ayudará a evitar esa oposición mental. Y aquí cierro ese paréntesis que empecé un poco largo, pero bueno. Hoy nos centraremos en el matrimonio, como estamos diciendo ahí, ¿no? Porque, como he dicho, hablar de la familia entera sería de 5 horas, no sé. Y lo veremos bajo estos prismas que estamos diciendo de creación, caída, redención, etc. El ser humano es un ser social que necesita unirse y relacionarse con otros. La relación y la unión más básica y fundamental es la pareja, el matrimonio. Es la relación más básica, el compañerismo más básico y fundamental. Pero necesita también formar familias, sociedades, pueblos. Es raro el individuo absolutamente solitario. Sentimos la necesidad de compañerismo porque esto es algo que define en buena manera lo que es la humanidad, lo que es ser humano. La soledad total es enfermiza. El hombre no está hecho para vivir en soledad. Desde luego necesitamos tiempos de soledad para crear, para pensar, para decidir, claro, necesitamos, este es un componente importante en la vida, pero no podemos vivir así siempre. Necesitamos la compañía, la ayuda idónea, la complementaria de otros. No es bueno que el hombre esté solo, no es bueno que el Adán, porque esa es la traducción más literal en el hebreo, no es bueno que el Adán esté solo, este primer personaje creado, no es bueno que sea uno solo. Tiene que haber algo más para que tenga compañía. Pues vamos a empezar entonces con, bueno, cito también a Henry Blocher, un profesor en la Facultad de Teología Evangélica en Francia, que dijo algo que tiene que ver con esto en su libro de comentario de los primeros capítulos del Génesis. Dice, la soledad contradice una de las esencias de la humanidad. La soledad contradice una de las esencias de la humanidad. Pues vamos a entrar, por tanto, en el primer punto, la creación, hombre y mujer y sus consecuencias. Hemos de recordar lo que nos dice la Biblia sobre esto. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, son versículos que nos suenan mucho y hemos repetido y leído, conforme a nuestra semejanza, que ejerza dominio sobre los peces, sobre las aves, etcétera, etcétera. Y creó Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. La imagen de Dios en Adán supone varias cosas. En otras predicaciones he hablado un poco de eso y son muchas más. Pero desde luego lo que implica, lo que supone, lo que tiene como consecuencia esta imagen de Dios es una pluralidad. Es decir, el primer Adán, el ser original, era una unidad plural. En él estaba la esencia de varón y hembra. No es de extrañar eso, si está hecho a imagen de Dios, porque Dios también es una pluralidad, lo que entendemos como la Trinidad. Y que no es de extrañar que crear algo a su imagen tenga esa pluralidad también. Y esto lo corrobora en el Génesis 5, 1 y 2, en este texto que es fundamental. El otro día veíamos una película de Barbara Streisand, Gentle, y justamente dos judíos que trataban de comentar este texto, ¿no? Dice, el Génesis 5, 1, 2 dice, el día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo. Y los llamó Adán. El día que fueron creados. O sea, Adán es los. Hay pluralidad. Es decir, Adán no es solo el varón, es el hombre, es el nombre que se le da a esa pluralidad varón-hembra. Es en un momento posterior, en Génesis 2:21, que esa pluralidad es separada, que Dios saca una parte, esa parte que se suele traducir como costilla, pero que tiene mucho más sentido y más, no vamos a entrar en eso ahora, pero
separa de alguna manera y de esa unidad hace dos personas. Y el matrimonio lo que trata es de hacer que vuelvan a ser uno, porque al principio eran uno. Esto es como Dios lo hizo en el principio. Y entender esto tiene enormes consecuencias en lo que vamos a pensar en cuanto a nuestro matrimonio, a nuestras relaciones hombre-mujer, a la vida en la sociedad, a la vida en la iglesia. Tiene enormes consecuencias cuando entendemos estas cosas. Porque veremos una cosa o veremos otra bien distinta cuando nuestra interpretación es que Dios creó al hombre, al varón, y luego creó a la mujer. Más tarde, ¿no? Entonces la prioridad está allí. El que Dios creó realmente no era al hombre y mujer, era al hombre. Es otra manera de, como históricamente se ha entendido con mucha frecuencia. Seguramente muchos de vosotros pues lo habréis escuchado mil veces. Esto tiene enormes consecuencias en cómo es. El matrimonio es explicado en el 2.24, en Génesis 2.24, como una consecuencia, como he dicho antes, de este hecho del principio de haber sido creado originalmente uno. Es por eso que dejará el hombre a su padre y a su madre y se fusionará en uno con su mujer. Porque esto era como era en el principio. Y entonces ahí lo que se va a establecer es una relación primero de unidad, no de superioridad o dominio de uno sobre otro, de cada uno tiene su lugar y tú de aquí y yo allí. Eso no es el propósito para el matrimonio. Pero también una unidad de compromiso, o sea, una relación de compromiso, una relación de complementariedad. Porque no es literalmente igual un hombre que una mujer, tampoco. Es igual en ese sentido, y es la creación original, como decimos, pero claro que cada uno, igual que tenemos diferencias de hombre a hombre y de mujer a mujer, claro que cada uno somos diferentes. Y la mujer tiene características diferentes a los hombres, obviamente, menos mal. Pero eso no quita lo que estamos diciendo en absoluto, ¿no? Y el Señor, Jesús, en Mateo capítulo 19, cuando le presentan aquella cuestión sobre el divorcio, etcétera, pues les viene a decir lo mismo. ¿No habéis leído, replicó Jesús, es Mateo 19:4, no habéis leído, replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer? ¿No os dais cuenta que el propósito de Dios es que eso sea una unidad? Porque al principio era una unidad. No estoy aquí diciendo que no haya ni mucho menos opción a divorcio en ciertos casos. No, otros días podemos hablar de divorcio. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que el propósito original de Dios sea esto. La Biblia tiene en cuenta también la realidad caída y abre caminos para en situaciones determinadas decir, sigue tú por allí, yo sigo por allí. Abre caminos para eso. Pero el propósito original de Dios es reproducir esa unidad que hizo en un principio en el ser humano, en el Adán. Cuando incorporamos estos criterios de diseño para Dios, de Dios para el matrimonio, lo normal es que resulta una familia equilibrada, madura, saludable. En este tipo de familias se dará prioridad a fortalecer las relaciones de los esposos, porque si los esposos funcionan, lo normal será que el resto de la familia, hijos, hermanos, incluso nietos, pues esto vaya encajando. Bien, casi seguro. Ahí hay lugar para crear un ambiente de unidad, de compromiso, de complementariedad, como digo, según este diseño de Dios. El tono familiar será relajado, habrá sentido del humor, una comunicación transparente, porque la vida familiar, el matrimonio, es para vivirlo en zapatillas. Por eso era el título que había puesto. Es decir, no hay lugar al postureo, no vale el postureo. El postureo es un fracaso en el mundo de la pareja. Vivir de cara a la galería es un fracaso en el mundo de la pareja. La transparencia de vivir en zapatillas, esto es lo que he querido decir con eso de vivir en zapatillas, es absolutamente necesaria. Eso crea, y hay lugar para el perdón, para el arrepentimiento, porque en este proceso de crecimiento vamos a tener todas esas dificultades y caeremos en todo ese tipo de cosas.
también para la disciplina, también para la relación de Dios, para el compromiso con la Iglesia, para el servicio, para el ejercicio de los dones de cada uno en libertad, para la hospitalidad, para todo eso. Nuestro segundo punto es la caída, porque esto es muy bonito y es como Dios lo hizo y tiene que ser nuestra referencia de fondo, pero luego existe una realidad que es en Génesis capítulo 3, la caída. Y la caída, desde luego, tuvo una serie de consecuencias que ahora vamos a mencionar rápidamente. Pero haría más difícil, como decimos ahí, reproducir esta unidad del principio, pero no cambia en absoluto el propósito original para la pareja. No lo cambia, lo dificulta y mucho. Y por eso hay lugar, como he dicho antes, hablando muy por encima del tema del divorcio, hay lugar en situaciones determinadas para la posibilidad del divorcio. Pero el propósito original de Dios sigue siendo este mismo, porque la creación original es uno. Y vamos a ver algunas de las consecuencias que son... ¿Cuánto podríamos hablar de estas consecuencias? Pero vamos a verlas muy por encima, porque son varias las que yo veo en estos capítulos, en el capítulo de Génesis, capítulo 3 de Génesis. En primer lugar, una de ellas es el deseo de independencia. Primero de Dios y después uno del otro, ¿no? El deseo de independencia es la esencia misma del pecado. No te metas en mi vida, yo tengo derecho a gobernarla y tú la tuya y yo en la mía, ¿no? Esta tendencia quedó patente en una encuesta que se hizo no hace tanto tiempo en España sobre los valores de los españoles y que más de un 85% de los encuestados, que era una muestra, estas encuestas masivas que hacen muy grandes de España, más del 85% consideraba entre muy importante y bastante importante el poder hacer lo que cada uno quiere. Así que este sentido de independencia es tremendo y es una de las consecuencias de la caída. Falta de transparencia. Que el otro no me vea como soy. Tendré que hacer postureo, tendré que hacer para que el otro no me vea cosas. Madre mía. Qué destructivo son esas cosas en la vida de relación de la pareja, ¿no? Adán y Eva trataron de tapar su desnudez porque antes no tenían problema, pero ahora no les gustaba lo que veían y se tuvieron que poner hojas de higuera que, como sabemos todos, no cubren nada porque se secan y se engaña uno a sí mismo tratando de taparse de esa manera, ¿no? Inseguridad y por tanto miedo. ¿Cuántas reacciones violentas en las parejas? O si no llegan a ser violentas físicamente, retorcidas, tenemos en nuestros matrimonios, que no son nada más que producto del miedo, producto de la inseguridad. Nos sentimos inseguros y eso se manifiesta en miedo y tenemos entonces reacciones de este tipo. Se ve eso en el capítulo 3, 8 a 10. Culpar a otro de mis actos. Estoy viendo esto muy por encima. Cada cosa, ya digo, sería todo una predicación. Culpar a otro de mis actos. Sí, yo he dicho esto, pero es que tú me dijiste antes lo otro. Yo te he dicho eso porque tú me dijiste lo otro. Y los que hemos hablado a veces con matrimonios vemos esta cascada de reproches permanente, ¿no? Culpar a otro de mis actos. Génesis 3, 12, 13 se ve eso. Y finalmente, pero para mí creo que es posiblemente la más importante, se establece lucha de poder. Lucha de poder. El hombre va a dominar a la mujer, según Génesis 3, 16, pero la mujer va a vengarse en las maneras que pueda y entienda. Y en esta lucha de poder a lo largo de la historia ha producido un aplastamiento en general. Ya digo, no estoy diciendo que la mujer sea buenísima y el hombre malísimo, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que esa lucha de poder a lo largo de la historia ha producido un aplastamiento de la mujer y una prohibición de participar en muchas áreas de la vida y en muchas áreas de la Iglesia también. Como dato anecdótico, no sé si sabéis que
hasta el año 1973, ayer, sí, la mayoría de los que estamos aquí ya habríamos nacido, supongo, en esa fecha, 1973, a la mujer no se le permite entrar y participar en la Bolsa de Valores de Londres, en la Inglaterra democrática, protestante, liberal. Hasta el 1973 la mujer no puede entrar ahí. Le es prohibido por el hecho de ser mujer. Y cuando hablamos de la Iglesia, a mí me da escalofrío. Porque alguien me ha dicho que alguno ha mencionado que en Nicea las mujeres pueden predicar porque no hay hombres que prediquen, entonces tienen que predicar las mujeres, porque como no hay hombres que... No tiene que ver nada con eso. No tiene que ver nada con eso. En Nicea las mujeres predican porque cuando el Espíritu Santo fue derramado a hombres y a mujeres. A mis hijos, siguiendo la profecía de Joel que interpretaron los apóstoles en Hechos capítulo 2, derramaré mi espíritu y profetizarán mis hijos y mis hijas. Y profetizar no es solamente hablar cosas de futuro. Profetizar básicamente es pronunciar la palabra de Dios. Aunque a veces tiene una connotación de futuro. Pero no siempre, ni mucho menos. Y más adelante en el siguiente versículo dice que mis siervos y siervas derramaré sobre ellos también y profetizarán. Pero la realidad que sabemos no es precisamente esa, ¿no? Y Pablo dice aquello de en Cristo no hay varón ni mujer, ni esclavo ni libre, ni judío ni gentil. Todos somos uno en Cristo. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, la posición cultural de la época, lo que se vivía en esa época, está fijado por la cultura grecorromana y por algo también en el ambiente del Nuevo Testamento, lógicamente, por la cultura judía. La cultura grecorromana, el mundo pagano, pero que tenía una influencia cultural enorme, Platón, que lógicamente es un exponente principalísimo en esa cultura, creía en la reencarnación, ya sabéis, que cuando uno se muere, si ha sido bueno, pues se reencarna en una cosa mejor, y si ha sido malo, pues se encarga incluso en un animal o en una cosa peor. Bueno, pues Platón enseñaba que si el hombre había sido malo en esta vida, se reencarnaría en una mujer. Esa es la cultura de la época del Nuevo Testamento. Aristóteles, otro extraordinario exponente de la cultura del siglo I. Él enseñaba que, esto es gracioso, él enseñaba que las hembras son machos imperfectos, producidos accidentalmente por insuficiencia paterna o por la influencia nociva del viento húmedo del sur. Esto del viento húmedo del sur, no sé exactamente lo que quería decir, pero bueno, es tremendo, ¿no? Las hembras son machos imperfectos, decía Aristóteles, y son producidas accidentalmente, son un accidente. Y por la insuficiencia paterna, por ese dichoso viento nocivo húmedo del sur, que no sé a qué se referiría. Pero dejemos la cultura pagana, que tenía una influencia en el siglo I, obviamente, ¿no? Y nos vamos al mundo judío, donde Dios había revelado su verdad, era el eje de la verdad. Pero los judíos habían puesto a un lado la palabra de Dios y habían creado lo que se llama el Talmud. Es un libro en el que, lleno de tradiciones, lleno de explicaciones de la palabra de Dios, lleno de... igual que pasa hoy, realmente vivían del Talmud más que de la propia Biblia, de la propia palabra. Pues ¿sabéis lo que el Talmud enseñaba al buen judío? Decía que tenía que orar por las mañanas dando gracias a Dios por haberlo hecho, por no haberlo hecho ni gentil, ni esclavo, ni mujer. Eso enseñaba el Talmud, que tenía que orar el buen judío cada mañana. Si comprendemos este contexto cultural, creo que no nos será muy difícil entender algunas expresiones de Pablo en cosas concretas, no en los conceptos genéricos, que son muy claros, pero en casos concretos y en cosas concretas.
con una aparente limitación de la mujer supongo que entendéis los versículos que estoy pensando en. Igual que pasaba con hay que entender el pensamiento de Pablo. Aquí aprovecho para hacer publicidad. No, no, publicidad nuestra. Hay un libro en 2 volúmenes extraordinario que se llama El pensamiento de Pablo. Son libros gordos, no son fáciles de leer, pero Pablo no hacía una guerra de culturas. Pablo no estaba en la batalla de la guerra cultural. Pablo tenía una contracultura dentro de la cultura en la que estaba. Y él estaba en una cultura donde la esclavitud era una realidad y escribe una carta que es Filemón, llevando a Onésimo, que había sido esclavo, que era esclavo, en la que plasma cómo tiene que ser la relación de un esclavo con. Así que Pablo no quería hacer guerra cultural, producía una contracultura dentro de esa cultura en la que estaba. Yo deseo hacer lo mismo. Muchos años de mi vida he tratado de hacer exactamente lo mismo, en todos los ámbitos. Creo que bueno, para mí es el cristianismo saludable hacer eso. Sé que hablar de esto en 2 palabras, de la situación hombre-mujer, etcétera, es muy poco, lo sé, pero tenemos 30 minutos, poco más o menos, para hablar y no da mucho más de sí. Finalmente, vamos a ver la redención como el poder de Dios para recrear el matrimonio. La redención en Cristo que nos salva empieza regenerando el espíritu, regenerando el corazón, pero también debe ir cambiando poco a poco toda nuestra comprensión de todas las demás cosas de la vida, en el conjunto de la Escritura, ¿no? Y esto es especialmente importante en el matrimonio, porque nos casamos con una mujer o un hombre que no son un producto terminado, perfecto. Por el contrario, cada uno traemos nuestro bagaje, nuestras heridas, nuestras desconfianzas, nuestras imperfecciones, nuestros errores, etc. Unos serán de un tipo, otros serán de otro, pero este es el caso, ¿no? Y es la labor de uno hacia el otro ayudarle a crecer y a madurar y a desarrollarse en todos los sentidos de la vida. Y sin esa condición de humildad por un lado y afirmación por otra que el Evangelio nos trae, lo veo muy difícil. La mejor manera de recrear, porque el Evangelio nos dice que somos humildes porque no nos salvamos nosotros, por nosotros mismos, sino que es Cristo el que nos salva. Pero nos da un valor extraordinario porque todo un Dios ha querido venir para morir por mí, ¿no? Y me hace considerar en mí mismo un valor extraordinario de que Él haya querido hacer eso por mí. Así que el Evangelio produce estos 2 efectos, humildad, pero enorme cantidad de valoración propia también. No hay nada mejor que el Evangelio de Cristo para recrear matrimonios al origen, a su principio, como era en el principio, que el Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios para producir esto en las personas. Así que, resumiendo y terminando, hay un principio como Dios hace todas las cosas y en el matrimonio es lo que hemos dicho, nos crea como una unidad y quiere que esa sea la unidad que se reproduce, que el objetivo del matrimonio es ese. La caída tiene todas esas consecuencias y la vemos todos los días en todas las circunstancias posibles. Pero el Evangelio tiene la capacidad de ir recreando poco a poco, primero en nuestro corazón, pero después en nuestro entendimiento de todas las cosas y de cómo deben de funcionar todas las cosas. Ese entendimiento nos ayudará a ir eliminando algunas de estas oposiciones mentales de las que hablaba al principio. Esa comprensión del conjunto nos irá ayudando a valorar lo que cada uno aporta, aunque no es lo que yo aporto, no es lo que yo veo, pero eso es lo que el otro ve y lo que el otro aporta. Pues
Ojalá que en este tema tan importante para la vida de las personas, que es el matrimonio, sea una realidad. Amén.